Imagina que estás a 100 metros bajo el nivel del mar, encerrado en un tubo de acero que cruje bajo la presión del Atlántico Norte en 1961. No hay salida, no hay aire fresco y, de repente, una alarma empieza a sonar con un tono que nadie quiere escuchar jamás, una fuga de refrigerante en el reactor nuclear primario. Estás flotando sobre una bomba atómica que está empezando a derretirse y lo único que te separa de una explosión térmica que podría iniciar la Tercera Guerra Mundial es una puerta de acero y tu voluntad de morir. Bienvenidos al archivo del K-19, el submarino que la Unión Soviética intentó ocultar bajo capas de cemento y silencio oficial. Bienvenidos a la historia del hacedor de viudas. Estamos en este 2026 y, mientras hoy nos preocupamos por la seguridad de las plantas nucleares en tierra firme, bajo las olas todavía descansan los fantasmas de hombres que se cocinaron vivos para salvar al mundo de un invierno nuclear prematuro. Este archivo es una autopsia técnica y humana de la negligencia estatal. No vamos a quedarnos en la película de Hollywood, vamos a desglosar los datos jugosos sobre la construcción apresurada impuesta por Nikita Khrushchev, la química devastadora de la radiación ionizante en el cuerpo humano y los testimonios de los sobrevivientes que fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad perpetua mientras sus cuerpos se deshacían, por dentro. Vamos a entrar en la cámara del reactor con los ingenieros que usaron máscaras de gas y trajes de lluvia porque no tenían equipo de protección real. Si pensás que la radiación es algo lejano, espera a escuchar cómo el metal del submarino empezó a brillar con una luz azul fluorescente mientras los marineros vomitaban sangre en los pasillos. La carrera por el átomo, construcción en un mar de negligencia. El K-19 no nació bajo el signo de la seguridad, sino bajo el signo del pánico político. En plena Guerra Fría, la URSS estaba desesperada por igualar la capacidad de los Estados Unidos de lanzar misiles nucleares desde submarinos. Khrushchev exigió resultados inmediatos. El resultado fue la clase Hotel, un diseño que los mismos marineros soviéticos llamaron Hiroshima antes incluso de que zarpara. El submarino fue construido en los astilleros de Severodvinsk a una velocidad suicida. Durante su construcción, los accidentes se volvieron cotidianos, un incendio mató a varios obreros, una mujer encargada de pintar los tanques murió asfixiada y, en la ceremonia de botadura, la botella de champán no se rompió contra el casco, un presagio de muerte que cualquier hombre de mar entiende como una sentencia. La ingeniería era un laberinto de parches. Los sistemas de refrigeración carecían de respaldo, una redundancia que cualquier ingeniero hoy consideraría básica. Pero en la Unión Soviética de 1960, cuestionar el diseño era cuestionar al partido. El capitán Nikolai Sateyev, un hombre de disciplina de hierro, sabía que le estaban entregando una tumba de acero, pero el deber proletario no dejaba espacio para la duda. El K-19 zarpó hacia el Atlántico Norte con 2 reactores nucleares que eran, básicamente, volcanes encadenados esperando una fisura para explotar. El incidente del 4 de julio, el reactor se derrite. El 4 de julio de 1961, cerca de la costa de Groenlandia, el sistema de refrigeración del reactor de popa falló. Una fuga en la tubería principal provocó que la presión cayera a cero. Sin agua para enfriar las barras de uranio, la temperatura subió instantáneamente a 800 grados Celsius. Los niveles de radiación dentro del submarino empezaron a subir de forma exponencial. Si la temperatura llegaba a los 1000 grados, el reactor sufriría un colapso total, una explosión de vapor que dispersaría material radiactivo en una zona patrullada por la OTAN. Los soviéticos temían que los estadounidenses interpretaran la explosión como un ataque nuclear preventivo, lo que habría desencadenado un intercambio de misiles intercontinentales. El destino de la humanidad dependía de un puñado de marineros en calzoncillos y camisetas. Sateyev tomó la decisión más difícil de su vida, envió a un equipo de 8 ingenieros al compartimento del reactor. No tenían trajes de plomo, solo máscaras de gas industriales y trajes de lluvia que no ofrecían ninguna protección contra los rayos gamma. Su misión era soldar una tubería de derivación improvisada para bombear agua fresca al reactor. Entraron en turnos de 10 minutos. Al salir,
la piel de estos hombres ya se estaba volviendo gris y sus ojos se estaban nublando. Habían recibido dosis de hasta 5.000 Roentgens, 10 veces la dosis letal. Pero lo lograron. Detuvieron el derretimiento del núcleo a costa de convertirse en cadáveres andantes. El regreso de los fantasmas, radiación y ostracismo. El rescate fue una humillación para la Marina soviética. El K-19 tuvo que ser remolcado y los marineros fueron trasladados a otros barcos, contaminando todo lo que tocaban. Los 8 hombres que entraron al reactor murieron en menos de 3 semanas entre dolores indescriptibles, sus órganos internos se habían licuado por la radiación. Pero el horror no terminó ahí. El resto de la tripulación desarrolló enfermedades crónicas, cánceres y malformaciones genéticas que persiguieron a sus hijos durante décadas. El gobierno soviético, fiel a su estilo de venta honesta interna, decidió que nada de esto había pasado. Se les prohibió a los sobrevivientes hablar del incidente, incluso con sus médicos personales. Las familias de los fallecidos recibieron telegramas diciendo que sus hijos habían muerto por insuficiencia cardíaca o accidentes menores. El K-19 fue reparado y volvió al servicio, ganándose el apodo definitivo de hacedor de viudas tras sufrir múltiples incendios y colisiones en los años siguientes. Era un barco maldito, un recordatorio flotante de que el Estado valoraba más el prestigio tecnológico que la biología de sus ciudadanos. ¿Podés imaginar el peso psicológico de servir en un barco que sabéis que fue el escenario de una masacre radiactiva oculta? Geopolítica de la supervivencia, el secreto del Atlántico. Hay un dato particularmente jugoso que los historiadores militares han desenterrado recientemente. Durante la crisis, un destructor estadounidense se acercó al K-19 y ofreció ayuda médica. Sateyev, a pesar de estar viendo a sus hombres morir, tuvo que rechazarla por miedo a que los estadounidenses capturaran la tecnología del submarino o que el mando central lo acusara de traición. Estuvieron a punto de amotinarse. El capitán incluso ordenó arrojar las armas ligeras al mar para evitar que la tripulación desesperada intentara rendirse al enemigo para salvar sus vidas. Este incidente demuestra el contexto sociocultural de la época, la paranoia era más fuerte que el instinto de supervivencia. En este 2026, analizamos esto como una locura colectiva, pero para esos hombres, el honor del partido estaba por encima de sus propias células. El sacrificio del K-19 evitó una guerra, pero también cimentó una cultura de opacidad nuclear que culminaría años más tarde en la tragedia de Chernóbil. Los errores del K-19 eran los mismos errores de diseño del reactor RBMK, arrogancia técnica y desprecio por la seguridad del operador. El K-19 en 2026, el legado de la tumba de acero. ¿Qué queda del hacedor de viudas hoy? El submarino fue finalmente desguazado en 2003, pero su sección de reactores sigue descansando en algún lugar del Ártico, sellada en contenedores que la corrosión del agua salada está empezando a comprometer. La volatilidad ambiental en la región es real. En menos de un año, nuevas expediciones de monitoreo podrían revelar fugas de isótopos en los sedimentos marinos que datan de aquel 1961. No hay conclusión cerrada porque la era nuclear todavía no ha terminado de pagar sus deudas. Los marineros del K-19 son héroes sin medallas que salvaron a un mundo que no supo de ellos hasta 30 años después. Centralia se quema por debajo, los perros de Brukhonenko vivieron por máquinas, y el K-19 navegó gracias al sacrificio de hombres que se convirtieron en ceniza biológica. El archivo queda abierto porque la negligencia y el heroísmo siempre viajan en el mismo compartimento estanco. La próxima vez que veas un video sobre la gloria de la Guerra Fría, recordá el olor a ozono y metal quemado en el compartimento 6 del K-19. ¿Qué harías vos si te ordenaran entrar a un reactor para salvar a un país que no te reconoce? ¿Apretarías el botón de la obediencia o el de la rebelión? Nos vemos en el próximo archivo, antes de que la presión del sistema nos aplaste a todos por igual.